Buenos días, soy el biólogo José Carlos Arroyo Quispe. A continuación vamos a seguir tocando los temas de urocultivo y lo que es técnicas de parasitología, ¿no? Primeramente vamos a tocar lo que son las bacterias enterococos fecales, estreptococos y estafilococos, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan en el urocultivo. Primeramente vamos a hablar de características de los enterococos, ¿no? Generalmente consiste en bacterias gram positivas, ¿no? Y inicialmente se agruparon en los estreptococos de grupo D. Generalmente fueron nombrados en el año 84 basado en una divergencia de secuencia del 16S de rRNA, ¿no? Están distribuidos en el suelo, en el agua, ¿no? En las plantas también, y generalmente también puede habitar en los tractos intestinales de los seres humanos, ¿no? También puede colonizar la piel y mucosa del tracto respiratorio superior y genital del ser humano, ¿no? Aquí vemos la morfología de las bacterias, en este caso para lo que es el caso de enterococos, ¿no? Y estreptococos también, ¿no? Generalmente los estrepto tienen forma de diplococos, ¿no? O sea, quiere decir que hay dos cocos juntos, ¿no? En la gran mayoría de los casos, ¿no? Y los estreptococos generalmente van a estar, digamos, de una forma larga, ¿no? Como un lazo, digamos, ¿no? Eh, Esto es parte de la morfología de estas bacterias, ¿no? Como lo podemos observar en las fotos, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar hablando del enterococos fecales, ¿no? La gran mayoría de las especies habitan normalmente en el tracto gastrointestinal y se van a encontrar a una concentración de más de 107 organismos por gramos por heces fecales, ¿no? Aquí vemos la coloración, ¿no? De la bacteria, ¿no? Como se puede observar los cocos gram positivos, ¿verdad? Entonces, hay especies, infinidad de especies de lo que es enterococos, pero hay algunas que son, digamos, las más comunes, ¿no? En este caso, la que estamos hablando, el enterococos fecales. También hay otra especie que es importante, que deberíamos nombrarlo, que es el enterococos gallinarum, ¿no? También el enterococos faecium, ¿no? Generalmente importantes, ¿no? Dentro de las infecciones gastrointestinales también, ¿no? Acá hay una infinidad de listas de especies, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta igual, pero las principales ya se están nombrando. Podemos ir comentando también las características de este género, ¿no? Generalmente son catalasa y oxidasa negativa, ¿no? También son aerobios facultativos, son no móviles. Eh, lo que caracteriza a esta bacteria es que pueden crecer en medio, digamos, con bastante sal, en este caso, ¿no? Más o menos a una concentración de 6,5%, ¿no? También hidrolizan también la enzima del PIR, ¿no? En este caso que es el pirrolidonil naftilamida, ¿no? En otro caso también puede crecer en presencia de bilis al 40%, o sea, quiere decir que van a hidrolizar la esculina, ¿no? Y va a crecer en temperatura entre 10 y 45 grados centígrados, pero la óptima pues va a ser a 37 grados, ¿no? Pertenece al grupo D también, ¿no? De Lancefield, ¿no? La patogenicidad del enterococos, digamos que va a tener como que un poco de potencial en este caso, ¿no? Pero va a afectar, digamos, a personas que no tienen defensa, digamos, a las inmunocomprometidas y también a las personas de mayor edad, ¿no? Digamos que también se pueden considerar estos oportunistas, ¿no? Cuando las infecciones ocurren, digamos, o sea, la defensa del huésped van a descender, ¿no? Y por ende van a utilizar dispositivos invasivos, ¿no?
Generalmente, ¿en dónde destacan? Digamos, en el torrente sanguíneo, ¿no? En el tracto urinario, ¿no? En las orinas, en este caso. Y es también infecciones abdominales, ¿no? Generalmente, paciente hospitalizado, ¿no? Por cirugía. Género enterococo, la taxonomía podemos observar de esta manera, ¿no? Eh, la división está de esta forma: en reino, bacteria, división Firmicutes, clase Bacilli, orden Lactobacilares, familia Enterococcaceae y género Enterococos, ¿no? Están clasificados taxonómicamente de esta manera. Hay que ver también el modo de transmisión, ¿no? ¿Cómo se puede diseminar? La diseminación puede ser mediante la transmisión fecal oral, en este caso, por contacto con fluidos con personas infectadas por esta bacteria, y también por superficies contaminadas o por el consumo de alimentos contaminados, digamos, ¿no? Generalmente se ha podido demostrar que con la aplicación de, digamos que con técnicas modernas, hoy en día la diseminación de persona a persona es un modo de transmisión significativo para enterococos fecales, ¿no? ¿No? Manifestaciones clínicas, ¿no? Puede provocar enfermedades también, o sea, muy graves. En este caso puede ser la septicemia, ¿no? También puede ser infecciones de heridas quirúrgicas, abscesos también, como ya hemos mencionado, infecciones de la piel también, tejidos, ¿no? Eh, También puede ser atacado los neonatos en este caso, ¿no? Los niños, ¿no? Y se puede considerar que es un gran peligro para la salud, ¿no? O sea, esta bacteria se ha convertido en un patógeno realmente, digamos, un patógeno nosocomial, ¿no? Preocupante, ¿no? De primer orden, ¿no? Ya, ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico quiere decir que nosotros lo hemos sembrado, en este caso la orina, hemos sembrado en agar sangre, lo hemos estrellado en agar sangre y lo hemos incubado a 37 grados, ¿no? Pero pasado ese tiempo, ¿no? Digamos, hay que observar las características macroscópicas de la colonia, ¿no? Podemos observar en la fotografía que las características de estas colonias son grises, digamos, ¿no? Grises, pero van a tener una medida de 2 a 3 milímetros en este caso, ¿no? Eh, Ha sido incubado a 37 grados, pero a 2 días de incubación, ¿verdad? Entonces, también puede presentar hemólisis, ¿no? En este caso. De acuerdo a la especie, en algunos casos puede ser alfa, beta o, ¿no? O gamma hemolítico, en este caso, ¿no? Eh, con respecto a la identificación de especies, digamos, aquí podemos observar eh, diversos reactivos, en este caso, de acuerdo a especies, ¿no? En este caso, con referente a la hemólisis, ¿no? Con respecto, digamos, a la arginina, al manitol, al sorbitol, digamos, a toda la gama de carbohidratos en este caso, ¿no? Es, digamos, cómo se comportan, si es positivo, es negativo, ¿no? También, inclusive, está incluido los pigmentos, ¿no? Que presentan, ¿no? La bacteria, y también los antígenos, ¿no? Que presentan digamos, en cierto receptor que ellos poseen, ¿no? Eh, Aquí en este caso el otro medio también en el cual se puede aislar el Enterococcus fecalis también es el agar telurito, ¿no? Digamos que las colonias van a ser de un color negro en este caso, ¿no? Digamos, aquí digamos este pigmento negro es porque el telurito se va a metabolizar en este caso, ¿no? En este caso podemos ver para las diferentes especies fecales, faecio, ¿no? Gallinario, cómo es que se comporta el telurito. En este caso el fecal es positivo para al telurito y también va a ser, digamos, entre positivo y negativo para otra especie de lo que es
enterococos. Lo que es Gallinarium y Faecium es negativo, ¿no? También podemos evaluar acá la movilidad, ¿no? Podemos ver si presenta o no pigmentos y también la reacción de la araminosa, ¿no? En este caso, en este cuadro es todo un resumen de las principales especies de enterococos, ¿no? Otro medio de cultivo, digamos, cual puede crecer los enterococos fecales, ¿no? En este caso es el agar Bacillus, ¿no? Digamos que es un medio, digamos, bien utilizado para aislar este patógeno, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que contiene este medio de cultivo, ¿no? Digamos, contiene peptona, bilis de buey, esculina también, obviamente, citrato férrico y extracto de carne, ¿no? Digamos, el extracto de carne es el medio, digamos, cual se va a nutrir esta bacteria, ¿no? Cuando sembramos, digamos, la muestra, siempre hay que tratar de hacerles con un control, ¿no? Digamos, con un control del medio en este caso, ¿no? Y también con un control positivo. En este caso se utilizan cepas ATCC, en este caso la 29212, en este caso, ¿no? La TCC de enterococos fecales, ¿no? Para ver si hay un buen crecimiento, ¿no? Digamos, de la hidrólisis de la esculina, ¿no? Y en el caso para la especie de Streptococcus pyogenes, también la ATCC 19615 en este caso se utiliza, ¿no? Generalmente es para ver si es que esta bacteria puede hacer inhibición también, ¿no? Hay que tener en cuenta estos controles, ¿no? Que siempre se hace para cada medio. Ahora pasamos a otra bacteria, en este caso sería lo que es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? En este caso los estreptococos son diplococos, como ya hemos mencionado, ¿no? En lo que es sensibilidad van a ser sensibles a la octoquina, ¿no? A este antibiótico. Digamos que en la composición de su cápsula van a tener un factor de virulencia, ¿no? Y referente pues a la hemólisis van a ser alfa-hemolíticos esos estreptococos, ¿no? Aquí podemos observar en la coloración como tiene la forma de dos cocos unidos, ¿no? Diplococo en este caso, ¿no? Y también van a generar factores de patogenicidad, en este caso van a ser va a presentar toxinas, ¿no? Las más comunes son la hemolicina y la leucocidina en este caso, ¿no? Y otras enzimas, neuroamidasa, ¿no? Como el factor de difusión. Bueno, en el grupo B encontramos el Streptococcus agalactiae, ¿no? Características en este caso son betemolíticos, ¿no? También van a hidrolizar el hipurato en este caso, ¿no? Observamos la intensificación del color del hipurato, inclusive con una formación de un pequeño anillo, ¿no? Y también digamos, el estreptococo del tipo B, en este caso, va a producir un factor que aumenta la beta-hemólisis, ¿no? Para la prueba de CAM, por ejemplo, así bien notoria en este caso, ¿no? Cuando esta prueba de CAM consiste en enfrentar una cepa en este caso es el estreptococo con la cepa, digamos, de Staphylococcus aureus, ¿no? Y se va a observar, pues, digamos, la hemólisis que presenta, ¿no? En este caso es la beta-hemólisis, ¿no? Una fuerte hemólisis se va a presentar. En este caso, cuando se siembra con el Staphylococcus aureus, ¿no? Género Streptococcus y el género Enterococos también. Digamos, aquí podemos observar digamos, la hemólisis, ¿no? En este caso, lo que es Agalactiae con piógenes también son betemolíticos, ¿no? Y digamos, según el carbohidrato de la pared, es específico para el grupo, ¿no? Características también del género, también en este caso, como ya he mencionado, son como gram positivos, ¿no? Hay que tomar en cuenta si son catalasa negativo, en este caso, ¿no? En otros casos son positivos. Digamos, para
Digamos, en los otros contenía la cápsula que ya se mencionó, pero en especies como el Streptococcus pneumoniae no poseen cápsula, por ejemplo, ¿no? Que no son esporulados inclusive, ¿no? Este es un, digamos, como un resumen de todo lo que hemos llegado a ver con respecto a los cocos gram positivos, ¿no? Para el caso de estafilococos, lo vamos a tocar en tu momento, ¿no? Lo que es el caso de estreptococos, podemos ver digamos, la sensibilidad de acuerdo a la bacteria, ¿no? También la hemólisis en este caso, ¿no? Digamos el piógenes, digamos para la bacitracina, ¿no? En este caso va a tener sensibilidad, ¿no? También lo que es la autoquina, en este caso Streptococcus pneumoniae va a ser sensible en este caso, ¿no? Y también cómo va a ser la reacción, digamos, con referente a la bilicirculina y el crecimiento de necroluro de sodio, que es al 6,5%, ¿no? Para el caso de los enterococos, ¿no? Ahora vamos a tocar lo que es estafilococos. En este caso, en forma general, ¿no? Porque no solamente vamos a tocar el aureus, vamos a tocar lo que es el estafilococos saprofíticos, epidermidis, ¿no? Pero vamos a tocar primeramente el Staphylococcus aureus, ¿no? En este caso del Staphylococcus aureus hay que ver cuál es el reservorio en este caso, dónde habita, digamos, Staphylococcus aureus, ¿no? Digamos que lo podemos encontrar en las fosas nasales, ¿no? Digamos, en la región perineal, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? También puede colonizar diversas partes de los epitelios y mucosas, pero el Staphylococcus aureus generalmente se encuentra en la piel, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para el caso de los saprofíticos, digamos, lo consideran como una flora normal de la mucosa del aparato genitourinario, ¿no? Tanto que en el hombre como en la mujer. Pero generalmente a veces en los hospitales se dan muchos casos de mujeres embarazadas que presentan esta infección por estafilococos saprofíticos, ¿no? También la otra especie ya mencionada, también el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Que se considera una flora normal de la piel, ¿no? De las mucosas humanas, pero está distribuido ampliamente en las superficies corporales, ¿no? A continuación vamos a ver, digamos, cómo es que se aísla esta bacteria, ¿no? En los diferentes medios, ¿no? Y digamos, cómo es su bioquímica en este caso para cada uno, ¿no? Cómo es que reaccionan también los medios cultivos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Staphylococcus aureus, digamos, podemos observar en el que crece en agar sangre, las colonias más o menos son grises en este caso, ¿no? Y también se siembra en agar manitol salado, ¿no? Generalmente el agar manitol salado se caracteriza por tener altas concentraciones de sales en este caso, ¿no? Y va a influir mucho la fermentación de los carbohidratos. En este caso, el carbohidrato que está presente en este medio es el manitol, ¿no? Entonces, cuando es positivo, el manitol va a virar a un color amarillo, ¿no? Que lógicamente va a ser positivo para lo que es Staphylococcus aureus, ¿no? Acá en este caso también la catalasa también digamos, es positiva para los aureus, ¿no? Y digamos que va a ser sensible a la vancomicina, digamos, positivo, ¿no? Entonces, esta es la única especie de estafilococo que puede producir, digamos, pigmentación amarilla en este caso. Para el caso de los ensayos de la gardeneasa también van a ser positivos, ¿no? Acá podemos seguir observando algunas fotografías, ¿no? de pigmentos, por ejemplo, la primera fotografía, ¿no? Acá también de hemólisis, también digamos que en este caso llegan a ser, ¿no? Acá vemos el medio manitol salado, vemos cómo vira el indicador en este caso, ¿no? Y es donde está reaccionando acá en el carbohidrato, digamos, manitol, ¿no? Y también hay otras pruebas complementarias para poder confirmar si es áureo. Digamos, en el caso de la prueba de la coagulasa, que es positivo, ¿no? Para el caso de áureos.
¿no? Vemos la formación del coágulo, ¿no? Generalmente para este ensayo de la coagulasa se utiliza plasma de conejo, ¿no? Con EDTA. Y al cabo de 6 horas o menos, inclusive 4, quizás se puede observar la formación del coágulo, ¿no? Ahí se pone un coágulo en el fondo, ¿no? Digamos, y eso nos indica que es positivo para Staphylococcus aureus, ¿no? Ahora vamos a hablar de estafilococos saprofíticos, ¿no? En este caso, los estafilococos van a ser coagulasa negativos, en este caso, ¿no? Digamos que van a ser capaces de soportar alta cantidad de sales, ¿no? Y en este caso no van a fermentar el manitol, digamos, ¿no? Entonces, las colonias van a ser transparentes, presentando una tonalidad rojiza propia del medio cultivo. En este caso, este es el agar sangre. Va a tener la misma similitud que el aureus, el crecimiento de sangre, la mayoría de estafilococos, ¿no? Van a ser grises, generalmente en agar sangre, pero en lo que es el manitol, digamos, va a ser, no va a reaccionar el manitol, ¿no? O sea, digamos, no. Hay especies de saprofíticos que sí, digamos, son positivos para el manitol, ¿no? Entonces, lo que es el caso para epidermis sí es totalmente, ¿no? Digamos que es negativo, no reacciona, ¿no? Otras características más que son resistentes a la novobiosina, en este antibiótico, generalmente lo utilizan para poder determinar qué especie estamos, ¿no? En este caso, para saprofíticos es resistente, pero para lo que es aureus, la novobiosina es sensible, ¿no? La coagulasa también negativa, como ya mencioné, y son, digamos, no van a fermentar manitol y son no hemolíticos en este caso, ¿no? El aureus sí tiene hemólisis, pero, por ejemplo, ¿no? Estos son no presenta hemólisis, ¿no? Entonces, en este caso, ahora digamos lo que es el epidermis. Igualito, como mencioné, el lagar sangre son totalmente iguales, son color grises, ¿no? Y lo que es lo que es para las sales y el manitol es negativo en este caso, ¿no? Al final voy a poner una fotografía de los tres, cómo reacciona el manitol para que lo puedan hacerlo mejor. Pero aquí se está adelantando que más o menos es un color rosa. Como no fermenta el manitol, entonces se va a mantener, digamos, el color en medio va a mantener, ¿no? Para la vancomicina va a ser sensible en este caso, ¿no? Se va a considerar positivo, ¿no? Acá, por ejemplo, como ya mencioné, con respecto a lo que es la novobiosina, ¿no? Este antibiótico se coloca para saber qué especie es en este caso, ¿no? Como vemos, la novobiosina va a ser sensible para el aureus, también va a ser sensible para lo que es epidermis, pero resistente a los saprofíticos, ¿no? Así, como pueden observar en la fotografía. Aquí esta es una fotografía de lo que es una coloración Gram, ¿no? La morfología generalmente que tiene esta bacteria, que van a estar en racimos en este caso, ¿no? Generalmente los aureus están, los cocos Gram positivos en forma de racimo, ¿no? Y aquí es una estructura, digamos, de la pared celular, como está constituida de las paredes de los Gram positivos en este caso, ¿no? Lógicamente tiene menos cantidad de peptidoglucano comparado con lo que es las bacterias gram negativas, ¿no? No tiene presencia del espacio periplásmico que tienen las bacterias gram negativas, ¿no? Obviamente que tienen las lipoproteínas, ¿no? Y las glucofosfolípidos también en este caso, ¿no? Y dentro de esta pared también hay, digamos, enlaces, ¿no? Digamos, estructuras químicas del N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico en este caso, ¿no? Eh, aquí no se puede observar obviamente, ¿no? Pero se ve que está unido por medio de enlaces, ¿no? Eh, digamos acá es un resumen, generalmente con este tipo de agar, el manitol salado, ¿no? Para el caso de lo que es, como ya dije, el Staphylococcus aureus, van a fermentar el manitol, va a ser positivo, ¿no? En este caso de epidermis, la fermentación de manitol va a ser negativo.
Y para lo que es el caso de estaprofíticos, en algunos casos son negativos y otros son positivos, ¿no? Es variable, ¿no? Entonces este es un resumen de cómo reacciona el manitol, ¿no? En lo que es el agar manitol salado, ¿no? Digamos, estos son los tres especies de estáfilo que son más comunes, ¿no? Digamos, en el ámbito hospitalario, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, eso fue con respecto ya a lo que es a unas bacterias que no se llegaron a tocar tenuemente, ¿no? Pero ahora lo hemos desarrollado. Por favor, si hay alguna pregunta, por favor lo realizan, ¿no? Para que no quede nada en duda, ¿no? Y vamos a continuar en este caso, ¿no? También se quedó pendiente lo que es el examen de sedimento urinario, ¿no? Que generalmente se hace pues a la mayoría de las orinas cuando llegan al laboratorio, ¿no? Generalmente lo que se hace acá es centrifugarlo, la orina, ¿no? Digamos, se puede establecer, digamos, un diagnóstico de infección del tracto urinario con tan solo centrifugar la orina, ¿no? O en todo caso, tener en cuenta algún síntoma de una bacterinemia, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de infecciones en algunos casos pueden ser sintomáticos o asintomáticos, ¿no? O sea, que puede presentar síntomas y no puede presentar, ¿no? Entonces, digamos que este ensayo de la centrifugación de la orina te va a ayudar mucho para saber cómo está, digamos, el paciente en este caso, ¿no? Digamos, para lo que es la centrifugación de la orina, puede contener también, digamos, cristales, ¿no? Digamos, también puedo tener células, cilindros, ¿no? Infinidad digamos, de elementos, ¿no? Digamos, entonces, para realizar esta prueba va a ser necesario concentrar la orina 10 veces, en este caso, mediante la centrifugación, ¿no? Durante 5 minutos, ¿no? Digamos, cuando se centrifuga ese tiempo, se va a obtener un pellet en el fondo y se va a hacer la observación en fresco, en este caso, ¿no? Digamos, lo que se hace es botar lo que hay en el sobrenadante, ¿no? Y te quedas con el pellet, digamos, ¿no? Y el pellet es lo que tú observas en la lámina por tarjeta, ¿no? Al microscopio, obviamente, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tener que hablar igual de los elementos que puede tener el sedimento urinario, en este caso los elementos formes, ¿no? Digamos, un sedimento normal, ¿no? Se halla prácticamente vacío, ¿no? Aunque en ocasiones puede observar células de la vía urinaria o incluso de los genitales externos. También se puede observar eritrocitos, leucocitos aislados también, ¿no? Fosfatos amorfos, sales amorfas, filamentos de moco, también piocitos también, ¿no? Y también algún otro elemento de origen patológico puede salir, ¿no? En este caso. Y digamos que pueden, ¿cuál es la finalidad de esto? Tratar de evidenciar si es que hay una enfermedad en la vía urinaria. Ese es el objetivo de digamos, de este ensayo, ¿no? En este caso lo que es la centrifugación de la orina, ¿no? Entonces, continuando, hay, digamos, podemos observar, digamos, varios elementos, pero a su vez también hay que tratar de ver que estos también se pueden deformar por la misma centrifugación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta las formas que tiene, por ejemplo, digamos, los eritrocitos también, ¿no? Los eritrocitos también en algunos casos son isomórficos y dismórficos en este caso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, todas las morfologías para no confundir a la hora de observar el microscopio, ¿no? Digamos, en lo que es isomórfico son normales, digamos, iso proviene de que son iguales, ¿no? Pero cuando son dismórficos ya pues van a variar, ¿no? Digamos en forma, en tamaño, ¿no? Inclusive pueden haber eritrocitos que son fantasmas, en este caso como vemos, ¿no? ¿no? Que no se puede observar ninguna estructura dentro, digamos, del eritrocito, ¿no? Pueden ser estrellados, septados, espiculados, anulares, vacíos, ¿no?
diferentes formas, ¿no? Que lo vamos a ver poco a poco. En este caso, el grupo de los isomorfios, los hematíes normales y las relaciones específicas, tales como hematíes estrellas gigantes, fantasma y septados, como ya mencionaba. Hay hematíes también monodiverticulares, ¿no? Que se encuentran casi siempre en los casos de la dismorfia, ¿no? Junto con a otras alteraciones mencionadas ya. Digamos que la velocidad excesiva de la centrifugación también puede producir, digamos, hematíes monodiverticulares, ¿no? Entonces hay que poner en aviso a la persona o al analista que está haciendo el ensayo para poder, digamos, centrifugar a las revoluciones que debe ser, ¿no? Para no tener este tipo de confusiones a la hora de usar el microscopio, ¿no? En todo caso, acá los eritrocitos, digamos, se van a eliminar de una forma muy reducida en la orina, ¿no? Incluso en personas normales con aumento de 400X se puede observar aproximadamente de 0 a 2, ¿no? Entonces, se van a identificar en el examen microscópico como unos discos redondos, en este caso de color débilmente amarillo, ¿no? Rojizo. Van a tener, digamos, un doble contorno. Hay otras orinas que van a ser hipotónicas, ¿no? O sea, quiere decir que se van a hinchar, ¿no? Y otras que van a ser hipertónicas, que es, lo que significa es que se van a arrugar, ¿no? Digamos que la finalidad de que si tú observas, digamos, eritrocitos en la orina, te va a decir que digamos que el paciente está pasando por, digamos, eh, digamos, una afección, digamos, a nivel glomerular, ¿no? Y, digamos, van a atravesar, digamos, el canal, digamos, glomerular, en este caso, del riñón, ¿no? En este caso, y van a aparecer dismórficos, ¿no? Es decir, que se van a deformar, ¿no? Y, bueno, hay células también que se diferencian en hematíes uniformes. No, la hematuria glomerular se sospecha que cuando hay un más de 80% de los hematíes tiene aspecto dismórfico. No hay que tener muy en cuenta en eso. Y la observación de los hematíes eumórficos no descarta la enfermedad glomerular, ¿no? En este caso, los acantocitos son los hematíes que tienen forma de anillo y vaginaciones. Y un 5% de ellos, con relación a su totalidad, digamos, de sus eritrocitos, sugiere fehacientemente una hematuria glomerular, ¿no? Digamos, también hay elementos que pueden apoyar la sospecha de una hematuria de origen glomerular, que son la presencia también de, digamos, de cilindros eritrocitarios, en este caso, ¿no? Y granulosos, y también hialinos, ¿no? ¿No? Ahí podemos observar, ¿no? Que tienen como un doble contorno, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ya mencionados. En estos casos serían isomórficos, ¿no? Acá en la fotografía podemos observar la presencia de una hematía anular, ¿no? Digamos que está el plegamiento del citoplasma central, tiene una proyección vertical, ¿no? Y van a aparecer como una especie de anillos, ¿no? No se puede observar a microscopio. Y si se puede observar que está en todo, alrededor de todo el contorno, ¿no? Digamos que estos bordes que presentan, ¿no? Y lo que es dentro de estos bordes se va a observar como restos de citoplasma, digamos, ¿no? Acá en la figura B, este es un hematíe polidiverticular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando la lesión en la membrana citoplasmática va a ser media difusa y se va a debilitar los puntos en este caso, ¿no? Como vemos en la figura. Y se va a producir, digamos, muchas prolongaciones, ¿no? Aquí como 8 o 9 prolongaciones se puede observar. ¿No? Acá, por ejemplo, este es un hematíe espiculado, ¿no? Es muy similar al anterior, pero se diferencia porque las excrescencias citoplasmáticas, digamos, son mucho más pequeñas, ¿no? Digamos acá el hematíe poliverticular, digamos, son más grandes en este caso, ¿no? Las prolongaciones ¿no? que tienen, pero en este caso son más pequeños para el especulado. Más fotografía de hematíes.
¿no? Igual acá también, como los bordes están alterados, ¿no? También el fondo del citoplasma también está, digamos, reducido, ¿no? En algunos casos. Acá también igual, otra manera como lo podemos observar, ¿no? El citoplasma está más reducido inclusive en este caso, ¿no? Pero ya no presenta los bordes, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir clasificando este tipo de, ¿no?, eritrocitos. Ok, dejando ahora en un lado los eritrocitos, soy Matías. Ahora vamos a observar lo que son los leucocitos, que generalmente se presentan cuando hay, digamos, una infección muy fuerte, ¿no? Cuando se observa en el microscopio, digamos, la presencia, digamos, de mucha cantidad de leucocitos, digamos, mayor a 100, por ejemplo, ¿no? Se van a llamar piocitos, en este caso, ¿no? Pero cuando lo vemos, digamos, sueltos, digamos, en poca cantidad, ¿no? Se va a considerar, pues, leucocitos, ¿no? La agrupación serían los piocitos, en este caso. Acá lo que dice que cuando se habla de leucocitos, casi siempre se habla de granulocitos. Y eso, como ya dije, indica la presencia de procesos inflamatorios, en este caso de riñón o de la vía urinaria, ¿no? Digamos que al examinar el sedimento urinario de una persona sana puede detectarse hasta 5 leucocitos, lo que generalmente se considera una persona sana por campo, ¿no? En campo de 400X, ¿no? O 40X en este caso. Digamos, esto no va a significar, digamos, que el paciente está enfermo, ¿no? Digamos, no va a llegar a ser algo, un significado patológico. Eh, digamos que van a ser células de mayor tamaño que lógicamente que los hematíes, ¿no? Y se va a poder observar gránulos, ¿no? Como polimorfos nucleares, ¿no? Pueden presentar en uno, dos o tres, ¿no? Digamos, ¿no? En este caso. En la mujer generalmente debe tenerse en cuenta que los leucocitos hallados, digamos, puede ser de origen vaginal, sobre todo si se acompaña una gran cantidad de células del epitelio plano, ¿no? Por lo que el estudio de la orina de chorro medio puede ser gran valor para aclarar esta cuestión, ¿no? Eso es con respecto a lo que es la toma de muestra, que se tiene que hacer con el chorro medio. Si además habla de una leucocituria, se evidenciaría que también hay cilindros leucocitarios. Obviamente que tenemos que encontrar esto, ¿no? Procedente de los túbulos, ¿no? Y el origen sería renal en este caso, y el diagnóstico sería, digamos, como una pielonefritis. Digamos que este tipo de hallazgos, ¿no? Este tipo de observaciones son muy importantes digamos, para el doctor en este caso, ¿no?, que está viendo al paciente, ¿no? Para observar, digamos, a qué niveles digamos, de los órganos está atacando este tipo de infecciones, ¿no? Entonces va a ser muy importante y determinante este tipo de ensayos, ¿no? De exámenes, de este análisis, ¿no? En caso de leucocitoria estéril, por ejemplo, o sea, si es que no hay desarrollo bacteriano, ¿no?, en los urocultivos deberá descartarse, digamos, la tuberculosis, la micosis, las clamidias, las herpes, ¿no? Digamos, ¿no? Así como también la nefritis intersticial, ¿no? Medicamentosa en este caso, ¿no? Continuamos con los leucocitos, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no?, la presencia de estos leucocitos. Dentro de estos podemos observar núcleos, como ya he mencionado, en este caso polimorfonucleares, puede ser uno, dos, ¿no? En este caso dos, acá hay tres, ¿no? Pero generalmente tienen estas características. Van a ser más grandes que los hematíes, lógicamente, ¿no? Pero a mayor proporción, digamos, van a ser considerados piocitos, ¿no? Yo creo que la agrupación son los piocitos, ¿eh? Se podía considerar que son piocitos acá, ¿no? Pero igual son leucocitos, ¿no? Pero si están agrupados, muy agrupados, en el cual tú no lo puedes contar, ahí son piocitos, ¿no? Más dibujos, digo, más fotografía de los leucocitos, ¿no? Otra fotografía de los leucocitos, ¿no? Ligeramente refringentes también en algunos casos.
¿no? Refringente en el sentido de que los núcleos no se van a poder observar muy bien, ¿no? A continuación ya hablamos de matices o eritrocitos, ya hemos hablado de leucocitos también. Ahora vamos a hablar de lo que es epitelio, ¿no? Los elementos epiteliales generalmente son muy frecuentes, ¿no? El sedimento urinario, y su valor diagnóstico va a ser, digamos, un poco reducido, ¿no? Van a existir diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, el epitelio plano, por ejemplo, van a proceder los genitales externos, ¿no? O de la porción inferior de la uretra, ¿no? Digamos que se va a tratar de grandes células de aspecto irregular, con un núcleo pequeño y redondo, pudiendo observarse de forma frecuente un repliegue parcial de borde celular, ¿no? Acá podemos observar la presencia de los epitelios, ¿no? Planos en este caso, ¿no? De gran tamaño, obviamente, ¿no? Y en el medio se va a poder observar como una especie de núcleo, ¿no? Generalmente tiene esta forma, ¿no? Acá también, ¿no? Deformes, obviamente. Acá otro dibujo, otro epitelio plano, ¿no? Más dibujos, más fotografías. También tenemos que hablar del epitelio de transición, ¿no? ¿De dónde va a tener su origen, por ejemplo? Esto va a tener un origen de la pelvis renal, el uretra y la vejiga hasta la uretra, ¿no? Su presencia va acompañado también de leucocituria, ¿no? Y puede indicar una inflamación en la vía urinaria descendente, ¿no? En caso de apreciar las anomalías nucleares, deberá descartarse un proceso maligno. Estas células son más pequeñas que las del epitelio plano, hay que tener muy en cuenta en eso, y son redondeadas con cola y su núcleo es más grande y redondo, ¿no? Aquí podemos observar las células de epitelio de transición, ¿no? Más redondos, en algunos casos con colas, ¿no? Ahora, lo que es el epitelio tubular o renal, ¿no? También hay que considerar cómo son sus morfologías, ¿no? Aquí son células algo mayores que los leucocitos y van a presentar granulaciones, es lo que caracteriza estos epitelios renales, ¿no? Y su núcleo es difícil de visualizar, es grande y redondo en este caso. Las células de epitelio tubular van a contener gotas de grasa muy refringentes, ¿no? En el protoplasma, ¿no? Y se conocen como células granulosas o cuerpos ovales grasos, y su presencia sugiere la existencia de un síndrome nefrótico, ¿no? Acá observamos también las fotografías, ¿no? Bien notorio, ¿no? El núcleo va a ser bien grande, ¿no? En este caso, como lo podemos observar. Ahora, también tenemos que hablar de la presencia de los cilindros. Generalmente los cilindros te va a indicar que hay una enfermedad renal también, ¿no? Entonces, digamos que hay también presencia de cilindros hialinos y también granulosos, ¿no? Puede encontrarse en personas sanas, pero en algunos casos a veces hay personas que hacen bastante esfuerzo físico, ¿no? Podemos encontrarlo. Pero eso no significa que la persona esté enferma, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, por lo general, esta cilindrura cursa con proteinuria también, digamos, ¿no? Se complementan otros ensayos y estos cilindros se originan sobre el espesamiento de las proteínas, ¿no? Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de, digamos, de observar la orina, vamos a observar la orina, digamos, con una especie que, como si fuera espuma, ¿no? No sé si en algún momento cuando tienen problemas de proteinuria, ¿no? Digamos, esa espuma son las proteínas que se está botando a través de la orina. O sea, quiere decir que se va perdiendo proteína a través de la orina, ¿no? Digamos que los cilindros acá son estructuras generalmente longitudinales, largas, grandes, ¿no? Que corresponden a la luz de los túbulos, digamos, ¿no? Renales y que pueden contener diferentes elementos, ¿no? Hay que considerarlos. Aquí podemos observar los cilindros gránulos hialinos en este caso.
considerados los cilindros hialinos, ¿no? Largos. Aquí, digamos que en su circulación por el sistema colector adquiere a su superficie en escasa o moderada proporción de granulación de origen diverso, ¿no? Y su significado fisiopatológico va a ser el mismo descrito para los hialinos. Otra fotografía más, ¿no? De un cilindro hialino, enormes, largos, delgados, ¿no? Otra fotografía más también, los cilindros. Entonces también ya hemos hablado de los hialinos, pero ahora tenemos que hablar de los cilindros granulosos, ¿no? ¿Qué nos dice estos cilindros granulosos? ¿Cómo puede aparecer, ¿no? Puede aparecer también en personas sanas, pero digamos que se considera, digamos, algo patológico cuando la persona pues está, digamos, en un hospital internado, ¿no? Y se va a relacionar con enfermedades agudas y crónicas de riñón, ¿no? Digamos, todos estos puntos que se está tocando tienen una finalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si hay pacientes que, digamos, tienen afecciones graves en lo que es a nivel de riñón, pueden ser mortales, ¿no? Pueden llevarlo al rayo adecuado, digamos, acertado, va a ayudar bastante al doctor, ¿no? Va a ayudar bastante al doctor en su diagnóstico. Y es una gran responsabilidad a poder observar este tipo digamos, de elementos que encontramos en la orina, ¿no? Digamos acá estos, los granulosos, ¿cómo se van a diferenciar de los hialinos, por ejemplo? Van a ser mucho más grandes y van a presentar más inclusiones granulares, inclusive, ¿no? En algunos casos pueden mezclarse estos hialinos y granulosos, o sea, lo puedes observar a la vez, ¿no? Ahí, como podemos observar, tienen la misma, digamos, la misma forma, ¿no? Digamos que los hialinos, ¿no? Pero con diversidad de gránulos en todo, digamos, alrededor de todo el cilindro, ¿no? Todo está lleno de gránulos, eso es lo que hay que diferenciar, ¿no? Muy aparte de los hialinos y los granulosos, también hay los cilindros serios, ¿no? Esos cilindros serios son bien comunes también, ¿no? ¿Qué nos dice estos cilindros serios? Que son más enigmáticos tanto en la formación como en su composición molecular. Van a diferir en eso, ¿no? Van a ser anchos, de color ligeramente más amarillentos, obviamente, bordes contrastados respecto al medio que los rodea. Van a ser bien frágiles, ¿no? Frágiles quiere decir que van a tener tendencia a romperse muy rápido, ¿no? Digamos, hay que tener mucho cuidado a la hora de observar. Van a presentar finas hendiduras. Esa es lo que caracteriza a este tipo de cilindros serios, ¿no? Acá podemos observar las hendiduras, ¿no? De estos cilindros serios, ¿no? Esto va a ser tu característica principal para poder diferenciarlo de un granuloso y de un hialino, ¿no? Entonces, estas finas hendiduras están dirigidas perpendicularmente al eje longitudinal del cilindro, ¿no? Obviamente este cilindro serio no va a presentar inclusiones, ¿no? Va a dar la apariencia como que estuviera medio vacío, ¿no? O algo acuoso, en el medio acuoso, digo, ¿no? Digamos, en la actualidad se sabe que no aparecen en sujetos sanos, pero sí en cuadros de enfermedad renal crónica, ¿no? En este caso crónica ya muy grave, ¿no? Y en estadios muy avanzados también, ¿no? Digamos que si observamos este tipo de cilindros, tenemos que pensar que el paciente está muy grave, ¿no? Que puede morir. Acá también lo relaciona en el caso de recuperar la diuresis, ¿no? Tras anurias agudas. Bueno, ya hemos visto lo que es los cilindros, ¿no? Los hematíes, los leucocitos, ¿no? Pero también hay cristales, los famosos cristales que podemos ver en la orina, ¿no? Generalmente la gran mayoría son solutos, ¿no? Va a provenir de los solutos, perdón, ¿no? De la orina,
cuando las condiciones de la formación van a ser favorables. Generalmente van a aparecer de forma geométrica, ¿no? Van a ser de definiciones conocidas, ¿no? Los cristales, ¿no? Quiere decir que no va a haber, no se van a confundir en este caso, ¿no? Cada cristal tiene una estructura bien particular, ¿no? Y es muy útil para lo que es identificar, para la identificación, digamos, ¿no? También te va a decir mucho sobre el estado del paciente, ¿no? En qué estado de la enfermedad está pasando el paciente. Es muy importante la detección de cristales en la orina. Digamos, hay que considerar los cristales que pueden aparecer en medios ácidos, digamos, ¿no? Pero también hay cristales que van a aparecer en medios básicos, ¿no? Entonces, en este caso, para lo que son ácidos, se van a agrupar todas aquellas sustancias cuya fase de cristalización o precipitación ocurre de forma exclusiva o predominante en orinas. Digamos, van a ser considerados ácidos porque van a ser con pH menores a 7, ¿no? Y aquí se van a incluir compuestos significativos de enfermedades metabólicas, ¿no? Alto riesgo de litógeno, oxalato y ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Van a ser considerados ácidos. También compuestos significativos de patologías metabólicas sin riesgo sin riesgo a litógeno, por ejemplo, acá se puede hacer las tirosinas, leucinas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O medicamentos de alto riesgo que litógeno, ¿no? Se refiere a lo que es el triaterene y el indinavir, ¿no? Los que se observaron con mayor frecuencia van a ser el oxalato cálcico, el ácido úrico y los uratos amorfos, ¿no? Esos uratos amorfos son los que me preguntaron anteriormente. Igual lo vamos a tocar, ¿no? Y vamos a ver cómo es que actúan estos, digamos, uratos amorfos, ¿no? A qué nivel. Y de forma menos frecuente podemos observar aminoácidos, ¿no? Metabolitos, ¿no? Sustancias medicamentosas en algunos casos, ¿no? Digamos, hay sustancias, digamos, medicamentosas, digamos, como los antibióticos, las sulfamidas, ¿no? Caso de la bilirrubina también, ¿no? Esos, digamos, podemos observarlos con menos frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el oxalato cálcico, ¿no? Se puede presentar bajo tres formas, ¿no? Cristalinas, distintas, monhidratado, dihidratado y triatado, ¿no? En este caso. De ellas, la más estable, digamos, es la monhidratada, ¿no? La cristaluria de oxalato se presenta en gran número de cuadros de litiasis, ¿no? Y se deben buscar características, número, tamaño y talla de agregación, siendo la formación agregada en el sedimento un indicador de riesgo litógeno alto. Digamos que ahora el oxalato de calcio monhidratado va a aparecer en forma de discos bicóncavos, alargados, de tamaño considerable, con una depresión central poco visible o de finos prismas, ¿no? Aquí podemos observar en las fotografías, ¿no? Y aciculares agregados por un eje central que le da el aspecto de reloj de arena, ¿no? Digamos acá podemos observarlo de esta manera. Así es. También podemos presentar oxalato cálcico dihidratado, ¿no? Que cristaliza en una unidad cristalina constituida por dos pirámides tetragonales unidas por su base y suele presentar aisladas, incoloras y transparentes de tamaño variable, ¿no? Entonces, con respecto a su excreción fisiológica, se debe a la excesiva ingesta de alimentos ricos en oxalato y calcio, ¿no? Es por eso que se presenta este tipo de elementos en la orina, ¿no? O sea, quiere decir, los que son ricos en oxalato y calcio, ¿qué van a ser? Las espinacas, los tomates, las naranjas, la leche y derivados también, ¿no? Y su número puede ser, las condiciones patológicas se van a asociar sobre todo con hipercalcituria, con oxaluria normal o levemente aumentada. También de forma secundaria la diabetes o las hepatopatías, ¿no? El cuadro clínico generalmente se va a presentar de mayor grado, ¿no? Porque, digamos, es la intoxicación de un anticoagulante y el etilenglicol, ¿no?
Eso con respecto a lo que son cuadros clínicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta en este caso, ¿no? Entonces, van a haber otros elementos, por ejemplo, este ácido úrico, que es muy importante también. También igual se va a presentar como cristales más o menos prismáticos, rómbicos, transparentes y coloreados de un amarillo característico por la presencia de un pigmento de la orina adherido a su superficie. Y digamos, se va a eliminar la orina en disolución en cantidades apreciables, ¿no? También lo relacionan también con las dietas cárnicas, ¿no? Y la deshidratación. Aquí generalmente el interés clínico va a ser por el diagnóstico de litiasis, ¿no? Y también lo pueden considerar como si se observa después de, digamos, de haber el paciente sanado de ya no observarse estos cristales, pasado el tiempo, si vuelven a salir estos cristales, puede ser como una recaída, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Las recaídas para lo que es orina, sí es bien bravo, ¿no? Entonces, uratos amorfos, de caso. Acá, ¿qué cosas van a agrupar? Las sales sódicas, potásicas, cálcicas, ¿no? Eh, También se va a observar, pues, como digo, las antinas, ¿no? Digamos, elementos de aminoácidos, ¿no? Tirosina, leucina, ¿no? Digamos ahora la tirosina y la leucina. En este caso van a presentarse como prismas. En este caso, lo que es la tirosina. Lo que es la leucina se presenta de forma poliédrica o granular, ¿no? En condiciones normales van a ser ultrafiltrados con otros elementos y se van a resolver a nivel tubular, ¿no? Digamos, solo puede aparecer en orina cuando sobrepasa su nivel de absorción y puede ocurrir en graves enfermedades hepáticas, ¿no? Acá vamos a poder observar gráficas también, ¿no? Fotos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto cristales, lo que es el medio ácido, ahora vamos a poder ver cristales en apariencia de medio básico, ¿no? Acá van a estar los famosos fosfatos amorfos, los fosfatos cálcico magnésico, el carbonato cálcico, la bruchita, la estrubita, ¿no? Que, bueno, generalmente son fosfatos, tanto puede ser de amonio, puede ser de calcio, de magnesio, etcétera, ¿no? Acá podemos observar las fotografías, ¿no? De los ya mencionados fosfatos amorfos en este caso, ¿no? Se puede observar, digamos, el estrubita en este caso, que son fosfatos amónicos magnésicos, ¿no? La bruchita, en este caso, ¿no? Generalmente son delgados esos prismas, ¿no? Pero también lo puedes encontrar en la orina, ¿no? Con respecto a lo que es la cistina, ¿no? Podemos observar, ¿no? Estas formas, digamos, poliédricas, ¿no? Digamos, el riñón los va a reabsorber en su totalidad, ¿no? Y su presencia siempre va a ser significativa, ¿no? Con algún defecto genético de su mecanismo de transporte renal y gastrointestinal. Colesterol también van a ser consideradas también, pero acá dice que no se encuentra en disolución de orina, ¿no? Digamos en sujetos sanos. Pero la presencia también indica pues alguna obstrucción abdominal o torácica del drenaje linfático o rotura del vaso linfático de la perirrenal, ¿no? Digamos, cada presencia de cualquier elemento pues puede indicarnos el grado de una enfermedad, ¿no? También puede presentarse mucinas, ¿no? Restos fecales también podemos usar en la orina, ¿no? Estos restos fecales pueden aparecer en individuos de mayor edad, ¿no? Y también en mujeres que, digamos, que no tienen una buena higiene, ¿no?
generalmente van a carecer de una significación patológica y digamos que indica una inadecuada recogida de muestra también, ¿no? Eso también te puede indicar, ¿no? Y por ende, pues puede haber una contaminación también a la hora de hacer el urocultivo, ¿no? También podemos usar fibras musculares, fibras de la tráquea, ¿no? Fibras vegetales, gránulos de almidón, ¿no? Digamos que estos elementos, digamos, no son tan significativos, ¿no? Pero se puede, digamos, confundir con todos los elementos que hemos observado hasta ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta igual, ¿no? Acá podemos cerrar las fotos. Obviamente no significa nada para lo que es el cuadro clínico del paciente, pero tener en cuenta porque se puede confundir con uno que sí es bien significativo, ¿no? Bueno, entonces ya hemos terminado con respecto de lo que es las principales técnicas en lo que es urocultivo, ¿no? Hemos tratado de ver, digamos, casi todo en general, ¿no? Las bacterias que podemos aislar en la orina, ¿no? Y obviamente también hemos tocado lo que es el examen químico de orina, ¿no? En este caso, con respecto a la centrifugación, ¿no? Viendo hematíes, leucocitos, ¿no? Cilindros, etcétera, 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 ¿no? Y cualquier duda que puedan tener, me puedan consultar, ¿no? Ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Ahora vamos a hablar de lo que es la parasitología, en este caso la parasitología clínica, ¿no? Que generalmente lo que significa que son parásitos que se van a encontrar en el ser humano, ¿no? Digamos. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la parasitología clínica, ¿no? Eh, ¿Qué se entiende por parásito, ¿no? El parásito es que vive a expensas de otro organismo, ¿no? Pero, digamos, puede haber relaciones entre entre esos individuos en algunos casos, ¿no? Puede haber una relación de simbiosis, ¿no? Digamos, son consideradas relaciones interespecíficas, ¿no? Puede haber simbiosis, pues digamos que en todo caso la simbiosis va a ser una asociación de dos organismos, ¿no? Que, digamos, se pueden beneficiar mutuamente en este caso, ¿no? En algunos casos puede haber simbiosis facultativa y otros que son obligatorios, ¿no? Y dentro de esa simbiosis también puede haber mutualismo, ¿no? Ambos organismos se benefician, el comensalismo también, solo uno se beneficia y el otro no. El otro más bien ni se perjudica en este caso. No. Entonces, hay diversas formas de parasitismo, ¿no? Entonces, también en lo que con respecto a los cicloviejos también van a tener que necesitar un hospedador, digamos, ¿no? Un hospedador, digamos, intermediario, ¿no? Puede inclusive hasta tener dos hospedes intermediarios, ¿no? En los ciclobiológicos, ¿no? Hay que tener muy en cuenta este tipo de relaciones que tiene estos, ¿no? Estos parásitos, ¿no? Aquí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo parasitismo que la parasitosis? ¿No? Digamos que parasitismo va a ser la interacción, digamos, ¿no? De los dos individuos, donde uno de ellos se beneficia y el otro no, porque sufrió algún daño, ¿no? Y la parasitosis, digamos que es la enfermedad infecciosa producida por parásitos, digamos, de los protozoarios, los helmintos, ¿no? Los artrópodos, ¿no? Son dos cosas distintas en este caso, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, hay tipo de parasitismo según la necesidad, según la duración y según la ubicación. La necesidad puede ser obligatorio, facultativo, accidental. De acuerdo a su ubicación puede ser ectoparásito o endoparásito, ¿no? Y por duración puede ser temporales, puede ser periódico o inclusive hay parásitos que pueden ser permanentes, que se pueden perennizar, digamos, ¿no? Y no van a salir nunca. Para esto hay que hablar de la clasificación y la nomenclatura de los parásitos. Y lo que vamos a considerar es
que estamos, digamos, inmersos en lo que es el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia, ¿no? Todo esto va a ser una clasificación taxonómica, ¿no? Y dentro del reino protozoario eh, va a estar considerado pues, los sarcomastigópora, los ilióporas, los apicompexa, ¿no? Con respecto a lo que son los metazoarios, ¿no? Van a estar los nematelmitos, los platelmitos, los artrópodos, ¿no? Dentro de los sarcomastigópora van a estar los sarcodinos, los mastigóporas, ¿no? En este caso los sarcodinos estamos hablando de los pseudópodos, ¿no? Los mastigóporas son los que tienen los flagelos, ¿no? Los cilióporas son los que tienen cilios, obviamente, ¿no? Y los apicompexa, bueno, van a tener el complejo apical, ¿no? Con respecto a los nematelmitos, en los metozoarios van a estar conformados por los afásmidas y los fásmidas, ¿no? Los platelmitos por los cestodes y tremátodes y los artrópodos por los arácnidas, insectos y crustáceos, ¿no? Todos estos son considerados de acuerdo a una clasificación, ¿no? Digamos, en forma general, ¿no? Hemos mencionado que en los ciclos pueden intervenir hasta dos hospederos intermediarios, ¿no? Pero también hay que tratar de identificar los tipos, ¿no? En este caso de hospedadores. Pueden ser definitivos, pueden ser intermediarios, como ya mencioné, también pueden ser habituales, también pueden ser accidentales, ¿no? Digamos que definitivo se refiere a que va a alcanzar una madurez, ¿no? Y se va a reproducir sexualmente en este caso, ¿no? Y lo que son intermediarios, de acuerdo, son los que van a, digamos, hacer solamente un ciclo, en este caso asexual. Van a cumplir parte del ciclo, pero no lo van a terminar, ¿no? Lo que es este hospedero habitual es que comúnmente es parasitado, ¿no? Se sobreentiende. Y los que son accidentales que van a ser casualmente o excepcionalmente pues parasitados, ¿no? En algún momento, o sea, en sí en general, como son accidentales no va digamos, intervenir en el ciclo, ¿no? No va a permitir que se pueda desarrollar, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bueno, después de haber hecho una pequeña introducción de lo que es la parasitología clínica, lo que vamos a tocar va a ser los diversos parásitos más comunes, ¿no? Obviamente que se va a incluir los ciclobiológicos, ¿no? Los mecanismos de transmisión, ¿no? Y en principales parásitos causantes de la infección, ¿no? Vamos a tratar digamos, de poder explicar cada parásito con su ciclo biológico. Y obviamente también explicar cómo es su morfología de estos parásitos, ¿no? De acuerdo al grado que tengan, ¿no? De madurez, de inmaduro, ¿no? Si tienen forma de resistencia, en este caso son quistes o no. Eh, digamos que este es la Entemoeba coli, ¿no? Que proviene de la clase Rhizopodia. Aquí, digamos, podemos observar el ciclo biológico también, ¿no? Generalmente la forma infectiva es por la vía oral, ¿no? La vía oral quiere decir la forma infectiva son los quistes, ¿no? Digamos, la persona portadora de estos quistes, pues, digamos, ha tenido malos hábitos higiénicos, ¿no? Y por ende está lleno de estos quistes, ¿no? En las manos y lógicamente por malos hábitos higiénicos posiblemente se puede llevar la mano sucia a la boca y es ahí donde va a empezar el ciclo biológico, ¿no? Entonces, lo que, lo que caracteriza este ciclo de la Centemoeba coli es la infección oral, en este caso por medio de los quistes. Cuando ya han sido, digamos, pasan, digamos, a nivel de la faringe, ya llegan a nivel del intestino, ¿no? Estos quistes se van a liberar, ¿no? Por medio de los ácidos de los estómagos, ¿no? Y se van a transformar en trofozoitos, ¿no? Y digamos que estos trofozoitos
digamos, resisten, ¿no? Resisten estos ácidos, ¿no? Y en algunos casos, cuando los pacientes son inmunodeprimidos, obviamente que va a generar ciertas molestias, ¿no? Y los que son los que digamos que tienen mayor inmunidad, digamos, resistente en este caso, van a eliminar este parásito, pues, ¿no? No van a ser contaminados, ¿no? Y obviamente van a ser eliminados por las heces, ¿no? Así es el ciclo biológico, ¿no? La infección vía oral, ¿no? Pasan eh, al intestino y van a ser transformados en trofosoditos y estos cuando salen a la superficie pues digamos que van a ser liberados como quiste, ¿no? En su forma de quiste, en forma de resistencia. Acá podemos observar fotografías de los quistes de Entamoeba coli, ¿no? Y acá lo que llama la atención son los diferentes estadios, ¿no? Tienen diferentes estadios, digamos un quiste maduro, un prequiste, un quiste inmaduro, ¿no? Y el quiste, digamos digamos el maduro absoluto, ¿no? El quiste maduro, en el cual se puede observar la presencia de los 8 núcleos, ¿no? Eh, Necesariamente, la mayoría de los casos, las personas, los analistas lo tiñen con Lugol, ¿no? Eh, con la idea de poder observar también mejor los núcleos, ¿no? Generalmente el estadiodto tiene 8 núcleos, ¿no? Pero no necesariamente se va a poder observar todos, ¿no? Pero la gran diferencia es que cuando observas tú este parásito no van a ser tan redondos como se cree, ¿no? En algunos casos tiene forma media ovoide, ¿no? Un poco deforme, ¿no? Pero son Entamoeba colis, ¿no? Eh, de preferencia es mejor leerlo así directamente, ¿no? Para poder reconocerlo más rápido, ¿no? Sin la ayuda del Lugol, ¿no? Eh, También tiene presencia ya cuando está, digamos, en un estadio ya prequiste, ya se le puede ver los cuerpos cromatoidales también, ¿no? En esta fotografía se puede observar. Más no, estos cuerpos cromatoidales no se pueden observar eh, tal y como está ahorita, ¿no? No, en esto, digamos, en lo que se reconoce, digamos, en el microscopio van a ser la cantidad de núcleos, ¿no? Y digamos, la forma redonda no va a ser la definitiva, ¿no? Porque tiene diferentes estadios, en este caso, ¿no? Continuamos. Ahora lo que es la entemoía estolítica. Entemoía estolítica, generalmente en el laboratorio, digamos, se le hace coloración a estos entemoías estolíticos cuando son sospechosas o que son halladas, digo. Entonces, pero también hay que tener en cuenta, pues, el examen macroscópico, digamos, en este caso de las heces, ¿no? Si observamos unas heces que, digamos, que son sanguinolentas, ¿no? Con moco, ¿no? Hay que sospechar que es una entamoeba histolítica. Y lo que se hace es, digamos, hacer una coloración con hematoxilina férrica, ¿no? Esta hematoxilina férrica nos va a ayudar para ver, pues, si es que hay presencia de entamoeba histolítica, ¿no? Lo que caracteriza esta coloración es que va a teñir, digamos, la cromatina periférica que tiene este parásito, ¿no? La cromatina periférica va a ser de color rojo, rojo intenso va a teñirlo, ¿no? Entonces,
hay que tener en cuenta esta entomología histolítica. También puede producir cuadros, digamos, como la mebiasis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mebiasis se da a partir de las ulceraciones, ¿no? Las úlceras, bueno, que te puede producir la sangre, ¿no? Y digamos que hay que tener muy en cuenta todas estas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en el ciclo biológico, el hombre se contamina, pues, adquiriendo los quistes maduros, ¿no? Como ya mencioné, estos quistes maduros se van a eclosionar, ¿no? Y a medida que eclosionan se van a convertir en trofozoitos, ¿no? Se van a multiplicar, ¿no? Y luego estos trofozoitos van a pasar a las heces, pero ya como quistes, ¿no? Van a ser expulsados, en este caso, ¿no? Entonces, la característica, como ya dije, es hematoxilina férrica, pero aquí, como se puede observar, está teñido ya, ¿no? De esta coloración, ¿no? Tiene un fondo azul, ¿no? Acá en este caso le echa un poco el Lugol, ¿no? Para poder observar aún esas suturas. Pero la confirmación te va a dar lo que es el colorante de hematocilina férrica, ¿no? Haces tu frotis, ¿no? de la muestra, ¿no? de heces, y luego echas esa hematocilina férrica para observar en el microscopio, ¿no? ¿No? Entonces, eh, continuando con los protozoarios, ¿no? Ahora toca lo que es la endolimas nana, el estadio quístico. Este parásito va a ser el más pequeño de todos, ¿no? Que va a medir entre 5 a 10 micras. No puede ser, digamos, redondo o puede ser ovalado. Digamos que, ellos a la hora de observar el microscopio van a tener un fondo refringente, ¿no? Refringente quiere decir que se van a reflejar en la luz, ¿no? Y es muy fácil determinar eso, ¿no? Eh, Otra característica más que tiene la Endolimas nana, es que son bien pequeñas, no está entre 5 y 10 micras, ¿no? Pero no van a tener esta forma definitiva, ¿no? Como pueden observar. Eh, Aquí está un poco alargada, pero pueden haber endolimas nana muy pequeñas, ¿no? Pero bien redondas, ¿no? También. Lo único que te va a asegurar es la presencia de estos puntos brillantes, ¿no? Que parece como si fueran núcleos, pero a la observación se va a ver como puntos brillantes. Eh, Igual, acá en la clase Zoomastigoporia, lo que son los quistes de Yardia ¿no? Aquí la gran diferencia es que el ciclo biológico, digamos, el nivel de los trofozoitos se van a desarrollar en el intestino delgado, ¿no? Esta Giardia lamblia produce diarreas difusas, ¿no? La llamada la diarrea del viajero, ¿no? Entonces, es donde va a sufrir el intestino delgado y va a producir estos, ¿no? Estos síntomas de fiebre, ¿no? Escalofríos, ¿no? Dolores, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Y como todos los ciclos que ya hemos mencionado, la contaminación, como siempre, digamos, es la parte infectante para el hombre, que vendría a ser los quistes, ¿no? Y igual el hombre no se lava las manos en este caso para poder hacer bueno, digamos, el hombre no se lava las manos
y se contamina, obviamente, ¿no? Tiene malos hábitos higiénicos, ¿no? También las superficies también pueden estar contaminadas si el hombre tiene contacto, ¿no? Hay que tener mucha higiene para estas cosas. Yodamoeba bushley, el quiste. El quiste, digamos, es a veces de forma irregular y tiene un tamaño promedio de 5 a 14 micras. Digamos, lo que va a considerarse, digamos, una característica para reconocerlo es la presencia de un solo núcleo grande con cariosoma excéntrico, ¿no? Generalmente van a presentar esta famosa vacuola iodófila, ¿no? Cuando colocas el ugol y se tiñe de esa manera, ¿no? Es una forma de reconocerlo, ¿no? Luego, con respecto al ciclo biológico, estas iodamoides, igual que las Antemoides colis, igual digamos que la Giardia, ¿no? Igual, digamos que entamoide histolítica también, igual la infección es por medio de la mano, en este caso, ¿no? Y hay que tener en cuenta. Luego, también otra especie muy común, digamos, son Blastocitis hominis. Es bastante común en los laboratorios de acá del país, ¿no? La semana pasada me hicieron una pregunta con respecto a este Blastocitis, que qué tan abundante era, o no, si es que lo teníamos bastante acá, y si es verdad, es bien abundante este Blastocitis hominis, ¿no? Porque siempre lo encontramos digamos, en muestras, ¿no? En muestras muy contaminadas, ¿no? Generalmente las características de Blastocitis hominis son células esféricas, ¿no? Su gran cantidad de mitocondrias son anaerobias estrictas, tienen tamaño promedio de 4 a 15 micras y puede presentar de 2 o más núcleos periféricos, ¿no? Eso es lo que caracteriza a lo que es el Bacillus cereus. Perdón, entonces va a presentar dos núcleos periféricos, ¿no? El Blastocitis hominis, perdón, ¿no? Entonces, el quiste, digamos, va a ser de una forma refringente también, ¿no? Pero en sus otros estadios va a tener una forma ocular, ¿no? En la cual se puede confundir con otros parásitos, ¿no? Entonces, lo que es trofozoito también, digamos, puede presentarse de una forma alargada, ¿no? Pero lo que va a caracterizar es digamos, los núcleos periféricos, ¿no? Alrededor, ¿no? Del quiste, ¿no? Va a ser su forma clásica. Tiene forma granular, tiene forma vaculada, ¿no? Y digamos, en muestras, digamos, en heces frescas va a presentar forma de trofozoito, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todas estas formas de blastocitis. En el caso de Chilomastis mesnili, el Chilomastis es un protozoo flagelado perteneciente al orden de la Retomonadida. Generalmente va a parasitar en el tracto digestivo de humanos y otros primates. Y va a carecer de ciertos orgánulos como la mitocondria y el aparato de Golgi, ¿no? Con respecto a su ciclo biológico, es lo mismo que Entamoeba coli, que Giardia, ¿no? Que Entamoeba histolítica, ¿no? Que Endolimas nana. Va a ser por medio de la ingestión oral, ¿no? La parte infectante son los quistes, igual, ¿no? Por malos hábitos higiénicos, y el seborio va a ser, digamos, lo que es el nivel del intestino grueso, ¿no? Características de este parásito: generalmente posee 4 flagelos, ¿no? Uno es más corto y está asociado al citostoma. Digamos, lo que le caracteriza a este Chilomastis es que tiene una protuberancia en la parte apical. Aquí podemos observarlo en el dibujo o fotografía, ¿no? Es como un chichón, digamos, ¿no? Es como un chichón, es como una especie de limoncito, ¿no? Tiene esa forma. Y digamos, el quiste no va a presentar, digamos, núcleos, perdón, no va a presentar, digamos, cilios, ¿no?
en este caso. Eh, tamaño promedio más o menos de 6 a 9 micras. Digamos que es de tamaño parecido a la Endolimas nana, ¿no? Casi son similares, ¿no? Casi son muy similares, pero la gran diferencia es la tolerancia en la parte anterior, ¿no? Los ojitos se puede observar, digamos, muestras frescas con coloración, ¿no? Como aquí se puede observar, ¿no? Entonces, el núcleo, digamos que se puede ver tenuemente y digamos que citostoma se puede apreciar restos de axonemas citoplasmáticos también, ¿no? Considera que esto no tienen cilios también, ¿no? Otra característica más de Chilomaxias lili es que eh, también puede presentar refringencia, ¿no? La refringencia quiere decir que con la ayuda del microscopio, lo que es el micrométrico, vas moviendo y vas a ver cómo que se va a reflejar en la luz, ¿no? Eso se llama refringencia, ¿no? Entonces, la refringencia tiene un color, un fondo medio verdoso, ¿no? El cual tú puedes identificar rápidamente que, digamos, qué parásito es, ¿no? Esta refringencia la va a presentar simplemente, en este caso, Endolimas nana y lo que es Chilomastis mesnili, ¿no? Tener en cuenta quiénes tienen esta refringencia, ¿no? Ahora vamos con la clase Kinetophragminoporia, ¿no? En este caso el Balantidium coli, ¿no? Que es un parásito que digamos que es ciliado, ¿no? Tiene muchos cilios a su alrededor, ¿no? Acá podemos observar, acá presenta un citostoma que quiere decir que es una boca donde come sus alimentos, ¿no? Acá podemos ver vacuolas contráctiles, digamos, ¿no? También presenta un macronúcleo y un micronúcleo, ¿no? Digamos. También tiene un conducto donde botan los residuos, que es el citopigio, no sé, me parece que está por acá, ¿no? Pequeño conducto. Y esto es en forma de trofozoito y este es en forma quística, ¿no? Acá esta es una fotografía que está en su forma de trofozoito, por ejemplo, ¿no? Y como siempre se le puede observar que tiene muchos cilios. Tiene muchos cilios, ¿no? Y digamos, con respecto al ciclo biológico también son con respecto a malos hábitos higiénicos, ¿no? Algunos trofozoitos aquí pueden invadir la pared del colon, por ejemplo, ¿no? A nivel del colon van a trabajar estos trofozoitos, ¿no? Y bueno, después se van a reproducir, digamos, ¿no? Van a hacer una división, ¿no? Y al final, pues va a salir de la forma infectante como quiste, obviamente, ¿no? Va, este ciclo biológico va a ser así, entonces, va a ser digamos, en la pared del colon, ¿no? Eh, Otra característica más que puede tener digamos, el cerdo puede ser los pedidos, digamos, también intermediarios, ¿no? En algunos de estos casos esto va al Lantidum coli, ¿no? Ok, acá ahora lo que vamos a hablar van a ser los coccidia, ¿no? Vamos a ver lo que son Hay tres principales coccidia en este caso. Ahí, por ejemplo, son las isosporas belli, están las ciclospora cayetanensis y están, pues, lo que es los cristosporidium, ¿no? En el caso parvum, ¿no? Que son los más comunes, ¿no? Lógicamente de la clase Sporozoea y su clase Coccidia, ¿no? En estos casos ya no son quistes, son ooquistes, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí el ciclo biológico ya va a variar, va a ser diferente que los demás, ¿no? Porque va a ser un ciclo sexual y otro sexual, ¿no? Entonces, la forma infectante va a ser el ooquiste, obviamente. Obviamente que va a ser por malos hábitos higiénicos también. En algunos de los casos puede ser por reservorios también, ¿no? Reservorios de piscinas que sean tan contaminadas, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Son raros, pero sí han habido casos con respecto a lo que es ciclospora y cristosporidium.
Pero generalmente en lo que es en el ámbito hospitalario digamos, en el ámbito hospitalario van a ser considerados la ciclospora y que estos poridium cuando son atacados, digamos, por los pacientes que sufren VIH, por ejemplo, ¿no? A ellos se le puede hacer un examen y se le puede encontrar este tipo de parásitos, ¿no? Obviamente que tiene que hacerse una coloración que es la Sinilsen, ¿no? Que eso lo vamos a tocar al final todavía, ¿no? Como parte del curso. A ver, ¿cómo es este ciclo biológico, ¿no? La forma infectante va a ser el oquiste, ¿no? Este oquiste pasa, digo, viaja por todo digamos, por el estómago, de ahí pasa por el intestino y al nivel del intestino delgado va a comenzar a ser, digamos, una reproducción, digamos, van a ser primeramente, cuando el oqui este pasa, digamos, a nivel intestino, se va a desenquistar en este caso, ¿no? Y cuando se desenquista digamos, van a ser merontes de primera generación. Luego van a pasarse merontes de segunda generación, ¿no? Pero esto ya, en estos casos de los merontes van a ser, la reproducción va a ser, digamos, asexual, ¿no? Luego se une con, digamos, va a ser reproducción, o sea, cuando se forma el cigoto en este caso, ¿no? Y este cigoto luego va a ser el próximo oquiste, ya que va a ser esporulado y que va a ser botado por las heces, ¿no? Es así como se entiende este ciclo biológico, ¿no? Entonces, hay que considerar mucho pues lo que son la higiene es muy importante, ¿no? Y también pues los reservorios más comunes van a ser los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Los pacientes que tienen VIH, ¿no? Características de la morfología de lo que es las ciclosporas cayetanensis generalmente son más grandes que los Cryptosporidium, pueden presentar hasta 10 micras, 9 a 10 micras más o menos, o hasta 11 micras, ¿no? Y lo que le caracteriza es la intensificación después de haber hecho la coloración, ¿no? De los inicios ácidos resistentes. Y se va a intensificar digamos, las estructuras a un lila muy fuerte, ¿no? Con pequeños gránulos más o menos, pero lo que le va a caracterizar a la ciclospora es la formación, digamos, de una doble capa, ¿no? ¿No? De resistencia, ¿no? En este caso en fresco lo podemos observar, ¿no? Pero tienes que tener una buena vista, ¿no? Y para el descarte lo que se hace es la coloración sin Nielsen, ¿no? Para poder descartar cualquier otro parásito, ¿no? Si se tiñen en rosado intenso, pues quiere decir que es un oquiste, pues, lógicamente, ¿no? Entonces, vamos a continuar con un parásito más y de ahí vamos a tomar un breve break, ¿no? Otro oquiste conocido es la Isospora belli, ¿no? Generalmente produce una enfermedad llamada la isosporiasis también, ¿no? Entonces, la que caracteriza, digamos, esta Isospora belli en su estructura, digamos, eh, dentro digamos, de esta estructura, tiene dos esporoblastos, ¿no? Son los que caracterizan, son muy grandes estos esporoblastos. Estos isosporas están midiendo entre 40 y 50 micras, son muy grandes, ¿no? Son grandes, son realmente grandes, ¿no? Eh, También tienen una doble capa, ¿no? Entonces, para confirmar que es un oquiste también se hace la coloración sin Nielsen, ¿no? La coloración sin Nielsen se utiliza exclusivamente para oquistes, ¿no? No para quistes, por si acaso, ni para trofozoitos, solamente para oquistes, ¿no? Aquí podemos observar el ciclo biológico, la parte infectante es el oquiste, ¿no? Te pasa por el tracto digestivo,
¿no? Y a nivel del, digamos, del intestino delgado, donde digamos, se trabaja, ¿no? Eh, digamos, acá en el ciclo biológico va a ser lo mismo que lo que es la ciclospora, porque va a haber un ciclo sexual y asexual. También van a haber formación de merontes, pero van a ser simples merontes, ¿no? Porque no van a pasar a otra generación, ¿no? Lógicamente van a ser asexuales. Y, y, y la forma infectante, digamos, va a ser el oquiste, ¿no? Eso es lo que, digamos, la forma infectante. La forma infectante, digamos, es la misma deposición ¿no? Que, en el cual se van a encontrar este tipo de oquistes y las personas se pueden contaminar, ¿no? Lógicamente. Y esa es la morfología cual determina esta histospora, ¿no? La presencia de los esporoblastos, ¿no? Eh, en muestras directas frescas sí se puede observar, ¿no? Y lógicamente también en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y como siempre la parte, la vía, oral, ¿no? Es la que siempre por la boca son los que se van a contaminar con los oquis en este caso. Bueno, vamos a dar un descanso de unos 10 a 15 minutos.